Cuando hablamos de la adquisición del lenguaje, está en íntima relación con el desarrollo cognitivo del ser humano. Lenguaje es entendido como un sistema de signos que comunica pensamientos, emociones e intenciones. La lengua es un sistema de signos que utiliza una comunidad hablante. Y ahí tenemos que establecer la diferencia entre el estudio del lenguaje y los distintos estudios que fue teniendo la lengua a través del tiempo. El primer, y a eso lo vamos a llamar, por supuesto, teorías lingüísticas. El primer lingüista que estudia la lengua es Saussure. Saussure va a realizar esta serie de distinciones. En primer lugar, Saussure va a hablar de la diacronía y de la sincronía de la lengua. ¿Qué es la diacronía de la lengua? La diacronía es el estudio de la evolución de la lengua a través del tiempo, qué evolución tiene, cómo fue cambiando. Y la sincronía es el estudio puntual en un momento determinado. Un ejemplo muy puntual sería, hoy por hoy se estudia o se habla mucho del lenguaje inclusivo. Y ahí estamos hablando de una cuestión sincrónica de la lengua, porque es en un momento determinado. Y uno podría ver cómo desde la Edad Media hasta ahora la lengua evolucionó. Es más, cómo nosotros hoy hablamos un castellano que proviene de una lengua madre que es el latín. Entonces, en esa línea de tiempo, hablamos de hacemos una, o tenemos en cuenta la diacronía de la lengua. En segundo lugar, Saussure en su estudio hizo una diferencia entre lengua y habla. Para Saussure, la lengua es el conjunto global de reglas sintácticas y semánticas, y el habla son las manifestaciones individuales de la lengua. ¿En qué hizo hincapié Saussure? Hizo hincapié en la lengua, no en el habla. Cuando hablo de conjunto global de reglas sintácticas y semánticas, me refiero puntualmente a aspectos que tiene la lengua. Lo sintáctico es la conformación de las oraciones, la conformación de mis ideas dentro de una lógica sintáctica, y semántica es la manipulación que yo hago de las palabras para expresar estos sentimientos, emociones e intenciones. Todo esto es en una manifestación individual. Todo esto lo hace el individuo en sus emisiones de habla. ¿Qué hay que tener en cuenta con Saussure? Que él estudió la lengua en un aspecto descriptivo, la lengua estática, la lengua en un momento determinado. Y la definió a la lengua como un conjunto de signos lingüísticos adoptados por una comunidad de hablantes. Cuando Saussure habla de signo lingüístico, se refiere a la composición de significado significante. ¿Por qué signo lingüístico? Porque cuando yo digo árbol, inmediatamente en mi mente se arma una imagen mental que es la de un tronco, ramas y hojas verdes. Y esa imagen mental es para todos los hablantes de la lengua castellana. Esa emisión de voz tiene un significante, ese significado, que es el concepto, tiene un significante que sería la emisión de voz. Eso hace que podamos entendernos, ¿por qué? Porque es algo convencional, arbitrario y motivado. ¿Qué significa? Que en la convención de hablantes estamos todos de acuerdo y todos hemos adoptado que árbol sea el tallo, las ramas y las hojas, verdes o medias amarillentas. Y no que tenga el árbol pies y alas. ¿Se entiende? Espero que sí. Bien,
Entonces, Saussure estudió, en la semiología de la lengua, estudió a la lengua como un sistema de signos que expresan ideas. Un sistema de signos lingüísticos, y el signo lingüístico estaba conformado por significado, concepto y significante, representación sensorial de ese concepto. ¿Sí? Bueno, acá tengo la explicación de lo que es el signo lingüístico. Arbitrario, inmutable, y el signo lingüístico, digamos, el signo en general lo podemos, contiene al símbolo, al índice y al icono. Acá ya me fui de Saussure. Acá es una ampliación del sentido de signo como representación. Les digo que el signo, en general, el signo puede ser un símbolo, un índice o un icono. Símbolo, cuando hay una relación convencional con el objeto. Cuando una comunidad adopta un determinado significado para determinada representación. El signo lingüístico es un símbolo, porque ante determinada representación mental tiene un significante. Pero también son símbolos, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo, el símbolo de la paz, el símbolo de mujer, de varón, el símbolo de se puede pasar. Cuando se habla de signo en general, se habla de representación y de representaciones que le podemos, digamos, de representaciones que se relacionan con valores y con intenciones. Ya acá me fui de la lingüística y pasé a la semiótica, que son estudios posteriores que se fueron dando en la diacronía de las teorías lingüísticas y no lingüísticas. ¿Sí? El índice es aquello que tiene una relación de proximidad. La huella humana es un índice de que estuvo presente el hombre. El síntoma, fiebre y tos y todo lo que sabemos ahora son síntomas del coronavirus. Esos son índices. Y por último, el icono tiene una relación de semejanza y permanece a lo largo del tiempo. Hay una semejanza, una analogía entre el elemento real y el representado, y permanece a lo largo del tiempo. Por eso la fotografía, los mapas, los retratos, son íconos. Todos son signos. Y entre ellos puede haber una cierta mutabilidad. El símbolo puede ser un índice, el icono puede ser un símbolo. El signo lingüístico es un símbolo. Y el signo lingüístico, en determinadas situaciones, es un índice. El signo lingüístico, determinados signos lingüísticos, son índices de nivel de escolaridad. Son índices de idiosincrasia humana. ¿Se entiende? Bien, acá sigue todo el planteamiento que hace de la semiótica Peirce, que es el que estudió los signos y sus representaciones. Se los agregué como para tener una cierta ampliación. Bien, luego de Saussure, sigue estudiando a la lengua Chomsky. Chomsky es el que introduce la idea de lo innato. Chomsky es un lingüista norteamericano que afirma que el ser humano nace con una gramática básica innata, y a eso lo llama competencia. Dice que todos tenemos una capacidad innata, mental y genética, para adquirir una lengua. Y tenemos la actuación, el uso
que hacen de ella en una situación determinada. O sea que para Chomsky está competencia y actuación. Competencia es lo innato, lo que yo traigo. Con esto, mi carga genética. La actuación va a ser ese impulso que voy a tener para comenzar a usar y a poner en funcionamiento esto que tengo innato. ¿Qué dice él? Que todos tenemos, en lo innato, tenemos una gramática básica, llamada generativo transformacional. ¿Por qué la llamaba así? Porque él establecía que como seres humanos, nosotros, al armar, al poner en funcionamiento esto, íbamos a armar previamente oraciones colocando sujeto, predicado, dentro del sujeto, artículo y sustantivo, dentro del predicado, verbo y un circunstancial, verbo y una circunstancia, verbo y una circunstancia de lugar o de tiempo, ¿sí? Entonces, que eso lo teníamos ya incorporado y lo poníamos en funcionamiento. Bien, bueno, afirma que en el cerebro humano existen elementos innatos, que no nace vacío, dice, y se rellena con la experiencia. Como que el ser humano iba adquiriendo que no podía decir la vacía de la casa llama a la puerta. Él decía que la persona iba adquiriendo en esta competencia que adquiría, sabía que tenía que decir, la casa está vacía, la casa es el lugar donde yo vivo, no donde vivo, lugar, casa. No, tengo que organizarlo. La casa es el lugar donde yo vivo. ¿Mm? Muy bien. Con esto hablamos de una gramática generativa. Cuando hablo de gramática, semántica, morfología, estoy hablando de distintos aspectos que tiene la lengua. A mí me gustaría que, si alguno de estos conceptos ustedes no los tienen claros, los anoten, me los pasen y vamos desarrollándolos. Él hablaba de una gramática generativa, una gramática que, ya les digo, como cajas chinas se iban acomodando las palabras para conformar una oración. Tanto Saussure como Chomsky siguieron con una lengua descriptiva, con una gramática estática. Después de los años 50, que comienzan a aparecer otras ciencias que van a tener más en cuenta al ser humano, va a haber otras perspectivas del estudio de la lengua. Y entonces va a aparecer otro modelo lingüístico, que es este, que quizás ustedes lo conozcan, seguro que es del conocimiento de ustedes. Este modelo lingüístico es el de Jacobson. Yo les decía que cuando ciencias como la psicología, la antropología, la etnografía, la psicolingüística, comienzan a estudiar al hombre en relación con otros y comienzan a hacerlo en forma compartida, cambia la visión y el estudio de la lengua para pasar a ser estudiada la lengua no como sistema de signos, sino para ser estudiada como un medio comunicativo, como un objeto para poder comunicarse, como un elemento que tiene el ser humano para su interrelación y su comunicación con el otro. Entonces, hay un cambio sustancial entre la gramática, el sistema de signos, los lugares que ocupan las palabras y cómo yo voy a armar con eso una oración, para empezar a estudiar las emisiones de voz de un ser humano, por qué las dice, cómo las dice, cuándo y de qué manera. Y entonces aparecen estos modelos lingüísticos, la comunicación. Y ahí estamos dentro de lo que es el enfoque, los principios del enfoque comunicativo de la lengua. En este primer enfoque comunicativo de la lengua tengo emisor, receptor,
el mensaje que se transmite, hay un emisor, una persona que transmite un mensaje a otro que es un receptor, el receptor, si lo recibe, contesta nuevamente ese emisor a través de un canal. Y ese mensaje va a tener un referente, un contexto, va a estar situado, va a estar relacionado a un tema específico. Eso es el primer concepto de la lengua como comunicación. Esto después es reformulado. Siguen estudiando los lingüistas, entre los años 60 y 70 se desarrollaron muchos estudios, y Quebrar Orecchioni reformula este primer modelo agregándole las determinaciones que tanto emisor como receptor van a sufrir al emitir o al recibir un mensaje. ¿Qué significa? Que un emisor no emite un mensaje porque sí. Un emisor, una persona, está determinado psicológica y lingüísticamente, comunicativamente, para emitir determinado lenguaje. Yo, como persona, estoy diciendo en estos momentos todo esto que ustedes están escuchando. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, porque hay un proceso hay una instancia educativa entre ustedes y yo que hace que yo esté emitiendo estos mensajes. Yo no soy una loca que salió a hablar de esto porque sí. No, tengo un porqué, tengo una finalidad. Y les estoy hablando a ustedes, que son mis alumnos. Yo soy la docente. Hablo de esto y ustedes son los que me escuchan, mis alumnos, dentro de una circunstancia especial que es la de la enseñanza. Entonces, el emisor tiene por dar un ejemplo que no es tan ejemplo, es la verdad, hasta que yo como persona me senté a armar y a decir todo esto que estoy diciendo. Me llevó 2 tardes casi, porque busqué material, porque releí algunas cosas, porque quería estar más segura en algunos conceptos. Todo eso porque tenía que tener como ganas de hacerlo. Todo eso fueron mis determinaciones psicológicas. A eso le sumamos mis competencias lingüísticas y mis competencias paralingüísticas, la ideología y lo cultural. ¿Qué se entiende por competencias lingüísticas? El manejo que yo tengo de la lengua. Lo paralingüístico es aquello que tiene que ver con esta cuestión de lo gestual, aquello que acompaña a mis emisiones de voz. Mis emisiones de voz se acompañan con todo un movimiento gestual de manos, de cuerpo, que hace a lo paralingüístico. A veces decimos, no te muevas tanto cuando hables, porque como que la gente que te escucha se desconcentra. Es cierto. Las buenas emisiones oratorias tienen muy en cuenta el manejo lingüístico y lo paralingüístico. Es más, tienen por ahí mucho más, hacen mucho más hincapié en lo paralingüístico que en lo lingüístico. Bien, y hablé de las determinaciones psicológicas, de las competencias lingüísticas. Mejor maneje yo la lengua, mejor condiciones tenga, conocimiento sobre el tema tenga, voy a desarrollar mejor mis emisiones lingüísticas. Y eso va a determinar mi idiosincrasia y mi ideología. No podría estar hablando de esto si no hubiera estudiado para esto, ¿sí? Aunque parezca que no he estudiado, en algún momento uno puede tener puede tener algunas dificultades con la organización de las ideas, pero uno sabe de qué está hablando. Y eso tiene que ver con la cuestión cultural y lo ideológico, ¿no? Eso arma a la persona. Lo mismo que me pasa a mí como emisora de mensajes, le pasa al receptor. En este caso ustedes
son receptoras que individualmente están teniendo distintas determinaciones psicológicas. Algunas estarán con ganas de escuchar, otras no tendrán muchas ganas, a otras les parecerá interesante y a otras no tanto. Algunas entenderán un poco más del tema y otras le costará un poco más porque a lo mejor hay que ampliar otros conceptos y otros contenidos. Por eso yo decía, cuando yo hablo de lo sintáctico, cuando hablo de lo semántico, ¿sabemos de qué estamos hablando o es necesario que lo ampliemos? Todo eso hace a las competencias lingüísticas que necesito yo desarrollar para poder entender al otro. Fíjense, ya la diferencia entre los estudios de Saussure, de Chomsky y toda esta movida nueva que es el enfoque comunicativo de la lengua. Antes, con Chomsky, con Saussure, se enseñaba la lengua como sistema, se enseñaba la oración, cómo se armaba, cómo se analizaba, qué oración estaba bien armadita, qué oración estaba bien hecha y cómo debíamos mejorarla. Ahora, con el enfoque comunicativo de la lengua, me interesa las emisiones que realizo, todo ese componente que hace a la emisión y cómo lo recibe el otro en un contexto, ya sea de producción como de emisión. Ese contexto es la situación comunicativa en la cual se está dando este momento comunicativo. Nosotras hoy estamos teniendo un momento comunicativo que es asincrónico. Yo estoy hablando para ustedes, en este momento ustedes son personas imaginarias. No hay una recepción, la recepción va a estar mañana, pasado, cuando ustedes puedan escucharme y decodifiquen esto que estoy diciendo y hagan una devolución. La devolución va a ser tal vez escrita, no, pero ustedes van a pensar algo y van a decir, uy, qué plomazo, uy, qué bueno, qué interesante. O algunas van a quedar en silencio. El silencio en sí es una devolución de mensaje. El canal, en esta circunstancia particular, es la virtualidad, ¿no? Estamos, digamos, el video, la filmación, ese sería el canal. Y también la oralidad. Yo en este momento estoy hablando, haciendo uso de mis capacidades lingüistas. Haciendo uso de mi lengua. En este momento soy, como siempre, somos usuarios de la lengua. Este cambio de paradigma, de la lengua como sistema a la lengua como comunicación, determina, o se determinó, mejor dicho, se determinó porque como se comenzó a ver que la lengua era utilizada para comunicarse, y que en definitiva había que estudiar la lengua desde el lugar de los hablantes como usuarios de la lengua. ¿Por qué? Porque yo hoy estoy elaborando estos enunciados, estos enunciados y se los estoy acercando a ustedes en una circunstancia especial, en una circunstancia de enseñanza. Si nos encontramos por la calle, no voy a salir hablando de todo esto. Las voy a saludar, conversaremos algo mucho más informal. ¿Pero por qué? Porque estamos en la calle, porque no estamos en una situación de enseñanza. Entonces, las distintas situaciones, los distintos contextos determinan las emisiones y las recepciones de los mensajes. Y determinan también el canal que uno utilice. Bien, también en este enfoque comunicativo de la lengua, otra ciencia que fue la pragmática le dio su aporte. ¿Qué se entiende por pragmática? La pragmática estudia los actos de habla. Como usuarios de la lengua, emitimos mensajes, volvamos acá, somos emisores de mensajes, emitimos mensajes con una intención y con un fin determinado. Fíjense que vuelvo a tener el esquema de comunicación, emisor, receptor, canal, mensaje, pero acá está visto desde el lugar de los actos de habla. Yo, emisor, de acuerdo
a mi situación comunicativa en este momento, mi acto de habla es explicar. En este momento mi acto de habla es tratar de hacer más comprensible, de explicar lo más comprensible posible este PowerPoint que estoy mostrando. Ese es mi acto de ilocución, mi acto ilocutorio. El canal que estoy usando es la oralidad y el video. Este acto de ilocución va a producir en el receptor un acto de locución. Este receptor va a recibir el mensaje, perdón. Como emisor estoy produciendo un acto de ilocución. El mensaje en sí tiene un acto de locución que es lo que yo pretendo que este mensaje concreten ustedes. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi acto de ilocución? Mi acto de ilocución es explicar. El mensaje va a tratar de hacer eso, de explicar esto que estoy diciendo. Y el receptor va a tener un acto de perlocución que va a ser cómo lo va a recibir. Puede entender la explicación, puede entender mucho, puede entender nada, puede entender algo, puede rechazar o puede aceptar. Y esto va a tener que ver también con sus valores, intereses y con su ideología. Todo esto, que bueno, es medio pesadito, no pretendo yo que ustedes se sepan lo que es el acto ilocutorio, perlocutorio y la locución de un mensaje, sino lo que quiero es que vean cómo la pragmática actúa en esta concepción en cuanto a el esquema lingüístico. Todo esto va a estar determinado por la competencia lingüística y comunicativa. ¿Y qué es competencia? Ya este término competencia ya lo había trabajado Chomsky. Chomsky decía que la competencia era la capacidad innata que tenemos los hablantes. Bien, ahora, ¿esa capacidad innata viene genéticamente o hay una cuestión social que la desarrolla, la fortifica, la amplía? Bueno, es lo que vamos a ir viendo y es un poco lo que, con las lecturas que ustedes hagan, verán que indudablemente uno, como persona, habla y está ya diciendo y mostrando lo que es. ¿Por qué? Porque nuestro habla ya determina muchísimas cosas nuestras. Determina nuestro estado de ánimo, nuestras capacidades lingüísticas, nuestras capacidades cognitivas, nuestro conocimiento del mundo. Y eso después va a ser importante para lo que es el proceso de lectura y también para el proceso de escritura. Bien, competencia lingüística se remite solamente a este conocimiento que tengo de la lengua, cómo organizar bien mis emisiones de voz, cómo utilizar las palabras que utilizo y el significado y sentido de las palabras. Y mi competencia comunicativa es un poco más amplio. La competencia comunicativa es la capacidad que yo tengo de comunicar, de decirle al otro y a los otros y lo que siento, lo que sé, lo que me pasa, y adecuarlo a la situación comunicativa. Yo no podría hoy, en esta situación que nos tiene a ustedes y a mí, estar hablando informalmente, diciéndole, che, ¿qué les parece a ustedes todo esto que estoy diciendo? ¿Les va a servir a ustedes? ¿Qué creen, pibas? Porque sería un uso informal de la lengua que no estaría adecuado a esta situación en la cual yo soy docente y ustedes son alumnas. ¿Se entiende? Yo puedo estar utilizando este mismo canal para hablar con un amigo que lo tengo en España, y seguramente el tipo de conversación sería totalmente informal. Bien, acá tenemos la diferencia entre lo que es el enfoque tradicional, Saussure-Chomsky, y el enfoque comunicativo. El enfoque tradicional, el lenguaje, es irrelevante. ¿Por qué? Porque se estudiaba la lengua.
porque se muestra desconectado de la situación comunicativa. El lenguaje en el enfoque comunicativo es relevante, se relaciona con los intereses comunicativos de los alumnos. En el enfoque tradicional, el foco de enseñanza es el lenguaje mismo. Se enseña el lenguaje mismo y el foco de enseñanza es el lenguaje en comunicación. En realidad, en el enfoque tradicional se enseñaba la lengua como sistema. En el foco de enseñanza, en el enfoque comunicativo, el foco es el lenguaje en comunicación. Sí, ya no es solamente la lengua, sino el lenguaje como un sistema social comunitario, como un sistema de signos que transmite intenciones, pensamientos, ideologías en sociedad, en comunidad. Los ejercicios de la clase no tienen relación con situaciones comunicativas reales. Ahí puse el punteo. Los ejercicios de clase no tienen relación con situaciones comunicativas reales, y en el enfoque comunicativo los ejercicios se recrean a partir de situaciones reales, verosímiles, a veces hasta concretas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el enfoque comunicativo dejamos de estudiar la lengua y comienza a hablarse de las prácticas del lenguaje. ¿Qué se entiende por prácticas del lenguaje? Las prácticas del lenguaje es el uso de la lengua en situaciones concretas. ¿Cómo enseñamos lengua hoy? Enseñamos lengua hoy a partir de utilizar la lengua en situaciones de necesidad. Bueno, vas al negocio, tenés que hablar con la directora de la escuela, pero la directora de la escuela está muy ocupada. Tenés que dejar una carta. Bien, hay que escribir una carta dirigida a la directora de la escuela. Entonces, vamos a escribir la carta. Esa sería la situación concreta en la cual uno pone al alumno para que elabore determinados textos. Decir algo y se me fue. No, iba a decir esto. Acá vemos una serie de cosas. Vemos que pasamos del estudio de la lengua al estudio del lenguaje con la lengua en uso. Pasamos de la gramática de la oración, tanto Saussure como Chomsky hablaban de una gramática de la oración, a una gramática del discurso, a una gramática del texto. Digo esto porque por ahí son cosas que ustedes han escuchado en las escuelas o en sus hijos, en los alumnos. Y acá para eso pasamos a esta otra filmina. En este estudio, en este enfoque comunicativo, vamos a partir no de oraciones, sino vamos a partir del texto. Como yo les decía, dejamos ya la oración y pasamos a lo que es el texto. ¿Por qué? Porque el texto es la emisión de un emisor. Un emisor emite enunciados, textos. Esos textos que tienen una finalidad determinada, tienen un acto de habla. Me parece que no dejé en claro el significado de los actos de habla, no. Hablé de todo esto de lo locutorio por locutorio y no hablé de lo más sencillo. Los actos de habla son acciones del lenguaje. Cuando yo emito enunciados, los emito siempre con un verbo, con una acción. Quiero algo. A ver, digo, ¿me traes la escoba? Estoy haciendo un pedido. Mi acto de habla es pedir. ¿Te podés sentar? Mi acto de habla es pedir, rogar que se sienten. ¿Me harías el favor de traerme una lapicera? Mi acto de habla también es pedir. Lo que pasa que lo estoy modalizando lo estoy diciendo de otra manera. No estoy haciendo el pedido expreso, sino que lo endulzo un poco al pedido. Mi acto de habla, yo les dije que era explicar, informar. Mi acto de habla puede ser también, cállense la boca.
Y ahí es dar una orden, decir que también pedir, pero de una manera mucho más ordenar. Mi acto de habla puedes, cuando comienzo la emisión, en este caso creo que no, pero puedo comenzar esta edición diciéndole, buenas noches, ¿cómo les va? Y mi acto de habla va a ser saludar. Ustedes también me van a responder con actos de habla. Aquella que diga, qué plomazo, va a expresar lo que siente. Ese va a ser su acto de habla. Aquella que diga, qué interesante, también va a expresar lo que siente. Aquella que apague la emisión, también va a estar emitiendo un acto de habla. No va a usar un enunciado, va a ser una acción nada más. Pero esa acción tiene también un significado. Quiero decir con esto que los actos de habla no solo están en lo que digo, sino también están en mis acciones, con la lengua o sin la lengua. Fundamentalmente, el acto de habla son las acciones del lenguaje. A veces los silencios se comprenden, se toman en cuenta dentro de la lengua misma. Aunque no se emita, si no usarla es un acto de habla. Entonces, vuelvo a emisor-receptor. Los emisores, en el enfoque comunicativo, van a ser emisores de textos. El mensaje que emitan va a ser un texto. Este texto va a tener, para que sea realmente un texto, va a tener que tener coherencia y cohesión. Seguramente estas palabras también a lo mejor la conocen, las han escuchado. Y yo agrego, adecuado a la situación comunicativa. Un texto, para que sea texto, tiene que tener coherencia, cohesión y tiene que estar adecuado a la situación comunicativa. En este cuadrito, ustedes tienen la coherencia. ¿Qué se entiende por coherencia? La existencia de un tema claro y preciso, que el mensaje que se emita, ese mensaje que se emite, tiene que tener un tema claro, coherente, preciso. Eso es lo que le va a dar coherencia. La coherencia puede ser local, puede ser lineal. Después lo vamos a charlar más adelante a eso. La cohesión tiene que ver con las relaciones que se establecen en los textos hacia adentro, entre las palabras. Cuando yo hablaba de coherencia, son las relaciones que se establecen en los textos en base a las ideas. La cohesión es hacia adentro, es en base a lo que yo escribo. Tiene que ser cohesivo, tiene que estar bien escrito, no tiene que haber repeticiones, tiene que estar bien usados los signos de puntuación, etc. Después lo vamos a trabajar eso con más detenimiento. Bueno, y acá termina el PowerPoint con una visión un poco mucho más amplia de lo que es el desarrollo del lenguaje, diciendo que el desarrollo del lenguaje es un sistema de códigos para designar objetos del mundo exterior, sus axiocualidades y relaciones entre los mismos, etc. El lenguaje está formulado por palabras que tienen significado y significante. Acuérdense que esto era lo que decía Saussure. El lenguaje tiene sus componentes y acá estaban estas palabritas que yo decía. Lo pragmático, los componentes del lenguaje, lo pragmático, son los actos de habla. Las distintas finalidades que tenemos nosotros como usuarios de la lengua cuando emitimos mensajes. Lo semántico, el significado de las palabras, el significado de lo que yo emito cuando lo emito como mensaje. Lo sintáctico, la organización que le voy a dar, lo cohesivo, cómo voy a organizar esa emisión de voz. En cuanto a lo sintáctico, tiene que estar bien organizado. Vino a veces cuando uno habla así muy ligerito y se traba y dice, ay, bueno, eso quiere decir que nosotros nos dimos cuenta de que no estamos haciendo un orden sintáctico adecuado para que se entienda, para que el otro entienda lo que estoy diciendo. Lo morfológico son las características de género, de modo, tiempo que tienen las palabras. Lo fonológico son las emisiones de voz, los sonidos que tienen estos componentes que son en definitiva las palabras. Bien,
Acá estamos viendo el lenguaje, las etapas que tiene en ese desarrollo. Las prelingüísticas, las lingüísticas, y bueno, habla de una etapa lingüística 1 y de una etapa lingüística 2. Y por último tenemos las distintas teorías, que es lo que nosotros estuvimos viendo. Lo que yo les mandé a leer, lo de Chomsky, Vygotsky, Skinner no lo tienen ahí en la bibliografía. Pero en la bibliografía que yo les voy a escanear, ahí aparece Skinner. La teoría de Skinner del aprendizaje está basada en el refuerzo-castigo, imitación-asociación y en la repetición, que produce nuevas combinaciones, una conducta gobernada por reglas. Bueno, también Skinner es otro lingüista, pero me parece que quedarnos con la idea de Chomsky, Saussure, que era, y con esta idea fundamental de la diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque comunicativo, es lo más conveniente. Y llegar a esta última, que es la que aporta Vygotsky, que es la teoría del interaccionismo social. Cómo el lenguaje, cómo se va adquiriendo el lenguaje, y que esa adquisición del lenguaje comienza con una cuestión innata, como decía Chomsky, con una competencia que todos tenemos cuando nacemos, pero que es una competencia que tiene que después desarrollarse. Y todo el ambiente que todo niño, toda persona tiene a su alrededor, hace y determina su desarrollo como persona, su desarrollo lingüístico y su desarrollo como persona. Eso es para mí lo más interesante. Bueno, espero que... tengo más. Claro, acá está. Que en el siglo XX aparece la pragmática. Bueno, la corriente estructuralista, y acá está la lingüística del texto, que yo ya se los comenté anteriormente. Sí, es un poco explicar un poco más, quizás un poquito con otras ideas, un poquito más amplio lo que dije antes. La pragmática, fíjense que fue muy importante en el siglo XX, esta cuestión de los actos de habla, porque esta fuerza ilocutoria, o sea, no solamente tener en cuenta el emisor, sino también esta intención que le dábamos a los mensajes. ¿Vieron yo la diferencia que hacía hoy? Una cosa es decir, tráeme el lápiz, o tráeme la escoba, y otra cosa es decir, ¿me puedes alcanzar la escoba? El acto de habla es el mismo, lo que cambia es la modalización. Y esto de cuando modalizamos de determinadas maneras, a veces nuestros actos de habla, nuestros propósitos, tienen mejor respuesta en el otro. O a veces pasa lo contrario. Como sabemos que utilizamos determinado, o decimos de determinada manera ciertos actos de habla, que van a producir en quien lo recibe reacciones que no son las mejores. Bien, por lo tanto, se entiende a la lengua como acción. El hablante parte de su contexto con una intención determinada y produce una enunciación, una emisión de voz. Nosotros hablamos de texto, discurso, enunciación, y más o menos nombran las mismas cosas. Texto es un poco más, más para la pragmática. Enunciación es una mirada, un estudio que hizo Benveniste, digamos, son vocablos que determinan o que utilizan determinados lingüistas. Y son vocablos que remiten a determinados momentos históricos o determinados estudios lingüísticos. Entonces,
texto es desde la sintaxis, es desde los actos de habla, es desde la pragmática para hablar de coherencia y cohesión y adecuación lingüística. Enunciación es un término que es un poco más amplio, es como, digamos, remite a un estudio más avanzado en el tiempo sobre las teorías lingüísticas, y el enunciado es la emisión de voz o escrito que hace un emisor en un momento y en una circunstancia determinada. Cuando yo hablo de enunciado, no hablo de un texto aislado, sino que hablo de una emisión de un emisor en un contexto propio, exclusivo, determinado. Esa enunciación tiene, por supuesto, sí o sí, un acto de habla, tiene una acción, tiene un para qué, que va a producir en el otro una reacción determinada. Y puede darse, como dice acá, tanto en la oralidad como en la escritura. Como verán, el contexto, lo que rodea la situación comunicativa, que es la que va a determinar, la que va a contener a emisor, receptor y mensaje, es la determinante de los tipos de emisiones y los tipos de recepciones. Bien, en estas ideas aparece esta concepción nueva de, por ejemplo, los diseños curriculares de hablar no de la lengua, enseñamos lengua, sino enseñamos prácticas del lenguaje. ¿Por qué? Porque son formas de relación social que se realizan a través del lenguaje. No es, la lengua es el instrumento para comunicarme. Me comunico a través de un lenguaje. ¿Qué es lo que hago? Y practico, hago prácticas del lenguaje. En la escuela primaria las prácticas son el objeto de enseñanza. ¿Bien? Es por eso que nosotros vamos a trabajar o vamos a ver en esta concepción de la enseñanza de la lengua, las prácticas del lenguaje, desde esta concepción comunicativa de la lengua. Bueno, nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos en la próxima.